Capítulo 10. El encuentro. Habla Elaine. A las 2 semanas del día en que acepté a Jesucristo como mi Señor y Maestro, caí gravemente enferma. Había huido a otra ciudad que resultó ser la ciudad donde estaba el Memorial Hospital. Me desmayé en el trabajo y me llevaron a emergencias en una ambulancia. Yo no conocía ningún médico allí, así que entré como paciente externa, lo cual quiere decir que me pusieron en manos del interno de guardia aquella noche. Estaba desesperadamente enferma, con grandes dolores, sola y acobardada. Fue en ese estado, acostada sobre una incómoda camilla en la sala de emergencias, cuando Rebecca entró en mi vida. Me sorprendió. En primer lugar, nunca había visto a una mujer médico. En segundo lugar, ella era joven y muy bonita, pero sobre todo irradiaba algo que no podía definir, pero que percibía definidamente. Los demonios en mí lo sentían también y no les gustaba para nada. Podía sentir cómo se retorcían y gruñían al decirme que no querían tener nada que ver con aquella persona. Con todo lo mal que me sentía mientras ella me hablaba, mis ojos se clavaron en el cuello de su blanca chaqueta sobre el que llevaba un broche dorado que decía «Jesús es vida». Por último, mi curiosidad se impuso a mi timidez y alzando el brazo para tocarlo, le pregunté: «¿Eres cristiana?» «Sí», me contestó con una sonrisa. «¿Y usted?» «Acepté a Cristo hace 2 semanas», le contesté moviendo afirmativamente la cabeza. «Qué bueno», me dijo con voz cálida. «Es la decisión más importante que una persona puede tomar». Entonces por segunda vez escuché una cálida y suave voz que en mi fuero interno me dijo: «Escucha bien a esta joven que es sierva mía y te va a enseñar muchas cosas que tienes que saber». Ya me daba cuenta que era la voz del Señor, pero estaba demasiado asustada y vacilante para creerlo del todo. Habrían de pasar muchos meses antes de que llegara a confiar plenamente en el Señor y en Rebecca. Rebecca me dio ingreso en el hospital aquella noche. A la siguiente mañana, para desencanto mío, me enteré de que no iba a ser mi doctora. Me asignaron a un joven que no me gustó para nada. Debo decir que era algo recíproco. Él no creía que yo tuviera dolor y ni siquiera que estuviera enferma. Pasé muchos días y muchas noches con dolor y lágrimas por la falta de atención de aquel joven. Al segundo día de mi ingreso, Rebecca regresó para conversar conmigo. Trajo consigo una Biblia que puso en mis manos. Me asombró otra vez. Los médicos no andan regalando Biblias a sus pacientes, que yo supiera. Pero no solo me regaló una Biblia, sino que me dijo lo que debía leer y oró conmigo. Lo primero que me mandó leer fue el libro de Santiago. Al leerlo me enojé porque me remordía la conciencia continuamente. A los demonios no les gustaba tampoco. Estábamos de mal humor cuando ella volvió al siguiente día. Tan enojada estaba que le lancé la Biblia. Ella la evadió, la recogió y riéndose me dijo: «¿Qué pasa? ¿Será que Dios le tocó donde le duele? Mire, esto es lo que tiene que leer ahora». Los demonios y yo estábamos furiosos de que nuestra ira no pareciera afectarla. Aquella fue la primera de las muchas sesiones que tuvimos con Rebecca para leer la Biblia. Lentamente comencé a crecer espiritualmente. Los demonios estaban muy molestos por eso. Desde entonces casi siempre interferían y le hablaban a Rebecca en vez de hacerlo yo. Eran poco corteses, pues trataban de alejarla de mí. Todos los días pensaba que no la iba a volver a ver, pero ella siempre volvía. Habla Rebecca. Cuando conocí a Elaine, ni por la cabeza me pasaba que estuviera involucrada en el satanismo. Le compré una Biblia a instancias del Señor. En aquel momento no me daba cuenta de que hablaba más con los demonios que habitaban en ella que con ella misma. Era odiosa, o mejor dicho, los demonios lo eran. Me enojé tanto que le pedí que leyera Santiago primero porque Santiago habla bastante de dominar la lengua. La primera estadía de Elaine en el hospital duró 6 semanas. Le hicimos cuantos análisis y pruebas se le podían hacer y no descubrimos nada.
Yo no sabía todavía sobre las enfermedades demoníacas y todas mis oraciones, pidiendo sabiduría en su caso, parecían quedar deliberadamente sin respuesta. Los demás médicos concluyeron que no tenía nada, pero yo no quedé tranquila con esa conclusión. Sin embargo, finalmente le dieron el alta. 2 días más tarde, en un fin de semana en que estaba de turno, Elaine llegó a la sala de emergencias. De nuevo quedó a mi cuidado hasta que el interno regresara el lunes. Presentaba el mismo cuadro de dolor y enfermedad. Era una situación difícil. Yo de veras creía que estaba enferma, pero no podía ni imaginarme lo que le pasaba. La pregunta que me hizo fue todo un desafío para mis conocimientos. Doctora Brown, ¿por qué estoy enferma todavía? Hasta fui a que los ancianos me ungieran con aceite y oraran a Dios que me sanara. ¿Por qué no contesta? ¿Habré hecho algo malo? De veras que aquel era un reto. No solo desconocía lo que le sucedía a su cuerpo, sino que el Señor había decidido permanecer en extraño silencio a pesar de las muchas oraciones en que le pedía su dirección. Le respondía a Elaine que no sabía por qué el Señor no había querido sanarla, pero que estaba segura de que lo hacía con algún propósito. Preparé las órdenes de ingreso pensando que simplemente le entregaría el caso a mi jefe y a uno de los especialistas y no tendría que volver a preocuparme por ella. Sin embargo, el Señor y Elaine tenían planes diferentes. Habla Elaine. Hasta ese segundo ingreso bajo el cuidado de Rebecca, yo había estado relativamente a salvo en el hospital. Satanás y los demonios no son omnipresentes como lo es el Señor y las noticias no siempre corren ligeras en su reino. Nadie en el hospital sabía de mi deserción del satanismo y mi conversión a Cristo, pero esta vez la cosa fue diferente. Muchos de los médicos y enfermeras eran satanistas y la noticia se sabía ya. Tenían que matarme por haber traicionado a Satanás. Pasé todo el tiempo luchando por salvar la vida. Por fortuna, yo era mucho más fuerte que cualquiera de los satanistas de aquel lugar y vencía fácilmente. Sin embargo, yo no sabía que no debía usar mis poderes. Satanás y los demonios me lo permitían porque sabían que mientras lo hiciera, no iba a crecer espiritualmente como debía. Por supuesto, no le conté nada de eso a Rebecca. No confiaba en ella todavía, pero debo admitir que era tan diferente de los demás médicos que había encontrado que estaba decidida a conseguir que ella fuera mi doctora. Cuando al siguiente día el especialista vino a verme, lo reconocí inmediatamente. Era uno de los satanistas de mayor jerarquía en la localidad. Nunca me había agradado. Deliberadamente busqué pelea con él y mis demonios lo derrotaron completamente. De hecho, después de aquella primera batalla quedó tan herido físicamente que por 3 días no pudo ir a trabajar al hospital. A la semana ya había logrado que me odiara y temiera tanto que no quiso volver a verme, que era precisamente lo que yo deseaba. El interno era otra cosa. No era satanista, pero tampoco era cristiano. Yo no le caía bien, pero se veía obligado por las reglas de su programa de formación a ocuparse de mí. Lo hice sufrir tanto a él como él me hizo sufrir a mí. Me proyecté astralmente hasta su apartamento y escribí en sus paredes mensajes poco corteses con un marcador negro y firmé con mi nombre debajo. Cuando estaba en su casa le arrojaba platos y tazas y varias veces le desconecté el refrigerador para que se le echara a perder la comida. Cada vez que intentaba llevar a alguien a que viera los mensajes en la pared, uno de mis demonios me avisaba a tiempo y yo le ordenaba que los borrara completamente antes de que los demás pudieran verlos. El médico se dio cuenta pronto de que no podía contarle a nadie lo que estaba pasando porque iban a creer que se estaba volviendo loco. Llegó a odiarme y temerme tanto que a las 2 semanas tampoco quiso seguir atendiéndome. Solo quedaba Rebecca. Había un amor que irradiaba de ella y que yo no podía entender, pero de todos modos me atraía. Estaba aprendiendo a amarla y en lo más íntimo sabía que era la única que tenía las respuestas para mi liberación. Habla Rebecca. Mi alivio en cuanto al caso de Elaine duró poco.
Antes de cumplirse 2 semanas de su ingreso, el interno acudió a mí y me dijo que cualesquiera que fueran las consecuencias, no quería volver a saber de Elaine. Al final de la primera semana, el especialista me dijo que no le importaba lo que yo hiciera con Elaine, que se lavaba las manos en su caso. No iba a volver a verla. ¿Qué problema? Yo no sabía tampoco qué hacer con ella. En mis visitas diarias a Elaine, invariablemente llegábamos hasta cierto punto en su crecimiento espiritual y después algo se interponía. Casi siempre se ponía odiosa. Yo no sabía que los demonios en ella estaban tratando de alejarme. Ni siquiera sabía que estaba endemoniada. Una y otra vez, totalmente frustrada, quise sencillamente darle de alta y decirle que no podía hacer nada más por ella. Pero siempre que llegaba a ese punto, el Señor permitía que Satanás me tentara para que cayera de narices y tuviera que pedirle humildemente perdón al Señor. Cuando esto sucedía, Él invariablemente me decía: ¿ves la paciencia que tengo que tener contigo? ¿No puedes tener también un poco de paciencia con mi hija Elaine? Claro que el Señor siempre ganaba. De nuevo le pedía que pusiera en mi corazón su amor por Elaine y regresaba a visitarla al siguiente día. Finalmente, tras unas 3 semanas, decidí atacar a fondo. Pasé el fin de semana en oración y ayuno pidiendo que el Señor me diera la clave del problema de Elaine. Ya tarde el domingo en la noche, Dios me habló y me dijo: ¿no has hablado con Elaine sobre sus relaciones con el ocultismo? Todo me pareció tan simple entonces. Debía haber reconocido los síntomas, pero Satanás había bloqueado mi entendimiento. El lunes de la mañana fui y le dije a Elaine que había algo de lo que todavía no habíamos hablado. ¿De qué? De su profunda participación en el ocultismo. Obviamente ella quedó sorprendida. Se sentó y me miró en silencio por 1 minuto. ¿Cómo lo sabe? Me pasé el fin de semana llorando y orando para que el Padre me revelara la clave de su caso. Él me lo dijo. Le dije que como cristiana tenía que confesarle al Señor cualquier participación en el ocultismo, por terrible que fuera, y pedirle perdón, y luego pedirle que la apartara de ello y cerrara la puerta con su preciosa sangre. Ella se resistía a hacerlo. Finalmente, desesperada, le dije: Elaine, no puedo con usted, pero sé quién puede, el Señor. Me voy ahora mismo a orar y a entregarle en sus manos para que se encargue de usted. Lo hice y me fui. Habla Elaine. Nunca me había sorprendido tanto como cuando Rebeca entró calmadamente aquel día y me preguntó sobre mi participación en el ocultismo. Yo sabía que solo en 2 lugares podía ella haber obtenido aquella información. Uno era Satanás y el otro era Dios. Eso fue, sin embargo, una verdadera encrucijada en mi vida. Cuando Rebeca oró que el Señor se encargara de mí, Él sí que lo hizo. Rebeca estuvo repitiendo aquella oración desde ese momento en adelante. Cómo aborrecía yo que lo hiciera, pero el Señor se abrió paso a través de la interferencia demoníaca y durante los siguientes días y semanas lentamente empecé a entender que como cristiana tenía que hacer de Jesús el amo absoluto de mi vida, además de mi Salvador. Fui adquiriendo cada vez más confianza en Rebeca y mi cariño hacia ella creció también. Llegué a darme cuenta de su profunda consagración al Señor y empecé a tratar de conformar mi vida a la de ella. Aprendí con ella que el contrato que yo había firmado con sangre años atrás había quedado anulado por la sangre de Cristo. La lucha no fue fácil para mí ni para ella, pero todos los días, por la gracia de Dios, fui creciendo un poco más. Junto con mi crecimiento espiritual, mis problemas físicos comenzaron a desaparecer también. Por fin llegó el día en que Rebeca me dijo que había recibido instrucciones del Señor en cuanto a que había llegado el momento en que debía aprender a enfrentarme sola a Satanás fuera del hospital. Me dieron de alta por última vez.